Dios, perdóname si mi español no es muy bueno. He estado hablando en inglés por 3 semanas ahora, entonces tal vez voy a predicar en Spanglish para ti, ¿no? Entonces, pero y estoy acostumbrado a hablando tico en Costa Rica, entonces, pero amén, pura vida. Pero quiero traer un mensaje. En Costa Rica tengo el privilegio, estamos estudiando el libro de Efesios. Y estamos en capítulo 2, pero yo puse la pregunta a ellos en el principio, ¿qué es el propósito de la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué usted se levantó muy temprano, se bañó y se vistió con linda ropa y llegó aquí para escuchar canciones y regaló dinero y escuchó a un hombre predicando? ¿Por qué? Mucha gente dice, siempre lo hicimos. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón que la iglesia existe? En Efesios fue escrito por Pablo en la cárcel en Roma, pero era con este propósito. Dios usó este momento para mostrar el propósito, por qué Dios hizo la iglesia. Recuerdo cuando Cristo pidió a sus discípulos, ¿quién dice que yo soy? Y ellos, un profeta, otro profeta, y Pedro dijo, usted es el Cristo, el Hijo de Dios. Y después él dijo, voy a construir, voy a hacer mi iglesia. Él está haciendo la iglesia. ¿Cómo? Usando nosotros, ¿cómo? Evangelizando a la gente y discipulando. Pero Él es quien está haciendo la iglesia. Pero ¿con cuál propósito? Vamos a ir a Efesios. Y vamos a enfocar en capítulo 2, pero quiero ver en capítulo 3. Pablo escribió Efesios con esta manera. Los primeros 3 capítulos era la doctrina. Cómo Dios formó la iglesia y todo este. Y cuando comienza en capítulo 4, 5 y 6 es poniendo lo que hemos aprendido en práctica. Cómo la iglesia debe andar y vivir. Pero en el capítulo 3, en el fin, versículo 1, Él trajo todo lo que enseñó en una frase, con 5 puntos en realidad. Él dijo esto en 21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él, ¿quién es Él en este contexto? No, Él fue mencionado más. ¿Quién es Él? Dios el Padre. Dios el Padre. El enfoque en Efesios, usted va a ver, especialmente en capítulo 1, más información sobre la acción del Padre en lugar de todos los lugares en el Nuevo Testamento. El sujeto de Efesios es el Padre. Pero dice, a Él, el Padre, sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Vea, hoy en día, Dios no está en el cielo sentándose y diciendo, espero que ellos van a glorificarme hoy. Vamos a examinar en capítulo 2, pero voy a mostrarle, en capítulo 1, Pablo explicó que Dios, el Padre, está trabajando directamente en nosotros para su gloria. Él está trabajando. Entonces usted puede decir
lo que Dios el Padre está haciendo. ¿Dónde? El texto dice, en la iglesia. ¿Quién? Nosotros. Está trabajando en nosotros por medio de alguien. El texto dice, en Cristo. Usted va a ver esta frase muchas veces por Pablo en Efesios, en Cristo, porque es imposible para experimentar, para beneficiarse de todo afuera de Cristo. Es solamente en Cristo que puede experimentar todo Entonces, vea, lo que el Padre, Dios el Padre está haciendo en la iglesia, por medio de Cristo, ¿para qué? Para su gloria, por siempre. Dice, por los siglos de los siglos. Entonces, el propósito de la iglesia es para la gloria de Dios. Pero no es como Él está diciendo, ay, espero. Él está trabajando directamente en nosotros por la obra de Cristo. Él puede trabajar en nosotros para su gloria. Entonces, ¿qué es el propósito para la iglesia? ¿Qué es el propósito para nosotros? Glorificar a Dios. Vivir para la gloria de Dios. Y en capítulo 1, Pablo comenzó antes explicando cómo Dios formó la iglesia. Típicamente Pablo es como él está muy emocionado sobre Dios y a veces tiene que hablar, wow, cuán grande es Dios. Y él comenzó en capítulo 1, versículo 3 al 14, a cantar un himno sobre la grandeza y bondad de Dios. Antes explicando cómo la iglesia fue formada, él explicó lo que Dios, el Padre, hizo para nosotros, lo que Dios, el Padre, hizo por medio de su Hijo por nosotros y eventualmente lo que Él hizo por medio de su Espíritu. En versículo 3 al 14, puede dividir en realidad 3 estrofas con un coro repetido. En versículo 3 al 5, canta sobre lo que el Padre hizo antes la fundación del mundo, en el pasado, para nosotros. Y el coro en versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su grande gracia. Versículo 7 al 11, canta sobre lo que el Padre está haciendo por medio de su Hijo Jesucristo. Y comienza desde la cruz, en versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, y continúa hasta el fin del tiempo. En versículo 12, tenemos el coro repetido, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En versículo 13 al 14 canta sobre lo que Dios está haciendo por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu. Y comienza con el momento cuando nosotros creímos y recibimos Cristo, hasta el fin del tiempo. Y en versículo 14, en el fin, tenemos el coro otra vez para alabanza de su gloria. Es un ejemplo de un himno bíblico que canta sobre la grandeza y bondad de Dios. Pero después cantando, antes explicando cómo Dios formó, él tuvo que orar para la iglesia. Y él comenzó con su oración en versículo 15 al 23 sobre la iglesia. Y él dijo, ve en 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, él escuchó lo que está sucediendo en Efesios. Que la gente de la iglesia está viviendo por fe, no solamente fe en Cristo, pero por fe en su vida, y tuvo amor para los santos, hermanos en la iglesia. Y él dijo, vea,
es la prueba que Dios está trabajando en ustedes. Yo puedo ver, y él está muy emocionado para eso. Y yo puse esta pregunta a la iglesia en Grecia. ¿Usted piensa que Pablo puede escribir lo mismo a nosotros? Que estamos viviendo por fe y tenemos amor por cada otro en la iglesia. Típicamente estamos... Que el Señor le bendiga, hermano, mientras estamos hablando sobre... Tenemos un dicho en inglés, especialmente con los pastores, cuando salimos a la iglesia, muchas gracias por su mensaje, una gran bendición, y entra al carro y vamos a comer pastor frito. Y como dice, ¿qué piensas sobre este mensaje? Sucede, ¿no? Entonces yo pensé, usted piensa Pablo puede escribir. Wow, usted está viviendo por fe y tiene amor por cada otro. Está mostrando Cristo, está mostrando que Dios está trabajando aquí. Pero él comenzó a orar para ellos, que ellos van a recibir el Espíritu de Dios, aunque ellos tienen más influencia sobre el Espíritu en el conocimiento de Dios. Él oró a Dios, por favor, regálalos más de ti. El conocimiento, ¿por qué? Nosotros tenemos este dicho ahora, hoy en día. En el pasado, ellos usaban, en la iglesia, ellos usaban la palabra religión o muy religioso, diferente de hoy. Nosotros usamos esta palabra si está haciendo muchas obras. O, por ejemplo, mi familia tiene, Mark tiene religión ahora. Pero nosotros estamos usando diferente palabra, ¿no? Lo que nosotros tenemos es ¿qué? ¿Cómo? Relación. En Pablo está orando a Dios, por favor, regala a la iglesia más de ti. En un conocimiento, una relación. La palabra conocer, usted sabe, es como cuando Adán conoció a Eva. Una relación íntima. Que Pablo está orando que la iglesia va a experimentar esto. Y solamente Dios puede hacerlo. Y él mostró 3 formas para conocer a Dios más en su seguridad de su salvación y el poder de Dios cuando Él resucitó Cristo de los muertos. Que usted puede conocer a Dios más profundo por medio de ese. Entonces, Él comenzó capítulo 2 con esta idea sobre el poder de Dios. Conocer el poder de Dios puede ayudarle a tener una relación más profunda de Dios. Y ahora en capítulo 2, y vamos a enfocar en este en versículo 1 al 10, en realidad cómo Dios formó la iglesia. Piensa en este. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Cómo sucedió este? ¿Cómo nosotros llegamos a ser la iglesia? Es como en capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo sucedió este? Pablo era perseguidora de la iglesia. Entonces, yo recuerdo quién era antes Cristo. ¿Cómo sucedió que soy parte de la iglesia? Vamos a verlo. En versículo 1 al 3, usted va a ver la material que Dios tuvo para hacer la iglesia. Véase, él dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Vea, quiero mostrarle algo sobre interpretando, que es el punto de versículo 1 al 10. En el principio dice, Él os dio vida a vosotros. En realidad, en el texto original, no existe aquí, es más adelante. En la traducción en inglés, usted va a ver, este es escrito cursiva. Y el punto es los que están traduciendo la Biblia, típicamente es difícil para traducir literalmente palabra por palabra, entonces, la idea es vamos a ponerlo. Pero vamos a quitar en versículo 1 y comienza con cuando estabais muertos. Y voy a mostrarle cómo interpretar este pasaje y una forma de literatura que Pablo lo usó. Pero voy a decir ¿qué era la material que Dios tuvo para hacer? Mi descripción es la mala material que Él tuvo para hacer la iglesia. No sé si usted ha visto o conoce, me encanta hacer muebles, trabajar con la madera. Y en Costa Rica hay madera muy bonita. Pero cuando recibe un pedazo de madera, voy a hacer una evaluación. ¿Es bueno para hacer muebles o no? A veces es muy malo y no es suficiente para muebles, es solamente suficiente para la leña, para cocinar con. Nosotros éramos como la mala madera, mala material. Ve Primero él dijo, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo se dice? La esfera donde éramos muertos era pecados. No hay área afuera de que podemos ser muertos. Es solamente en pecados. ¿Qué es el significado de muerta? Separación. Mi mamá se murió en jueves, en miércoles. Y mucha gente en ese mundo piensa, no hay vida. Pero es más importante es separación. Su alma es separada del cuerpo físico. Ella es separada de la presencia de sus hijos ahora. Cuando estamos hablando sobre la muerte física, obviamente sucede, pero más importante es la muerte espiritual. Y el significado de esta separación de la presencia de Dios. Entonces, éramos separados de la presencia de Dios por medio de ¿qué? Nuestros pecados y nada más. Pero Pablo no estaba contento a dejar, estaba muerto en pecados, vamos a hablar sobre lo que Dios hizo. No, él continuó su evaluación de la mala material. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, lo que éramos antes, y ve siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos siguiendo la filosofía de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra hijos de desobediencia tiene el significado que ellos hicieron decisión para no creer.
No es un error. No, usted hizo la decisión. No voy a creer. Estamos siguiendo Satanás y su filosofía en este mundo. No voy a someterme a la autoridad de Dios. No quiero seguir Dios, quiero mi propia vida. Soy el dueño de mi vida. Entonces, estamos siguiendo este mundo, pero Pablo no estaba contento para dejar aquí, él continuar su evaluación. En versículo 3 él dijo, entre los cuales también todos nosotros, y vea, él cambió, hablando sobre vosotros, y él cambió a nosotros, incluyendo a sí mismo. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. No solamente escogimos a seguir una mala persona, por naturaleza éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de la ira, éramos pecadores. Y a veces podemos hacer una evaluación. Antes, recibiendo a Cristo, la evaluación de mí era, bueno, gracias a Dios no soy malo, tan malo como él, como Tino, ¿eh? Estamos haciendo una evaluación con cuál estándar. Nuestro propio estándar. ¿Cuál es la evaluación en realidad que tenemos que hacer? Por el estándar de Dios. ¿Sí? No. Entonces, éramos tan malos que pensamos que somos bien. Pero Dios mostró, no, usted por naturaleza es malo. Recuerda este dicho, y vamos a ver. No somos pecadores porque hemos pecado. Estamos pecando porque somos pecadores. ¿Entiende? Nacimos pecadores. En Costa Rica, en la iglesia evangélica, ellos piensan a veces, yo tuve que predicar para corregir ellos piensan los bebés son santos. Y eventualmente van a pecar para ser pecadores. No, nosotros nacimos pecadores. Entonces, vea, y la gente puede decir, wow. Y usted recuerda en Romanos, por un hombre, la muerte entró por su pecado. Y pasó a nosotros porque nosotros morimos, entonces muestra que somos pecadores. Y yo no estaba con Adán cuando él pecó, no. Estuvimos en los lomos de Adán cuando él pecó. Entonces, estuvimos allá en el pecado de Adán. Entonces, somos culpables. Entonces, no podemos hacer nada para cambiar eso. Estaba explicando con mi hermana mayor la semana pasada. Tuve una gran oportunidad para dar el evangelio a ella. Y yo dije, bueno, no soy tan malo. Yo estoy haciendo buenas cosas. Ok. Imagínese que yo maté a una persona. Estaba frente del juez. Sí, es cierto, yo maté a esta persona, pero vea mi vida. Yo hice tantas buenas obras. Está bien, pero esas buenas obras no afectan a la verdad que usted es un asesina. No tiene nada junto. Las obras no afectan
que usted es un asesino. Es imposible. Entonces, ¿por qué la gente piensa, yo hice suficiente obras? Sí, malas obras. En el corte, y usted ve la balanza con la mujer que es para ver la justicia ciego. Pero solamente para mostrar su culpable o su inocencia. No es para evaluar si hizo suficiente obras para borrar sus malas obras. Es imposible para borrar sus malas obras con sus buenas obras. Entonces, vea, Pablo está tratando de mostrar a esta iglesia, recuerda de dónde usted llegamos. Mala material. No solamente escogió a seguir el mundo, usted era el mundo. Y yo también. Entonces, ve la mala material, pero ve ahora. Me encanta, no sé si usted tiene ese dicho, en Costa Rica ellos siempre dicen, siempre hay perros. ¿Por qué está? Pero siempre hay perros, excusas. Pero con Dios, me encanta ver la palabra pero. Ve llegó al fin del capítulo, versículo 3. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios. Pero hay una esperanza ahora. Y lo que vamos a ver en versículo 4 al 7 es como Dios cambió la mala material. Ve lo que dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. ¿Cómo Él nos amó? Juan 3:16. Envió su Hijo. Y su amor, no sé cómo poner en palabras suficientes, pero correcto, pero su amor se forzó a Él a mostrar su misericordia a nosotros. Su amor para nosotros llevó a Dios a mostrar su misericordia a nosotros. Rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? No está recibiendo lo que merecemos. No está recibiendo lo que merecemos. Y Él era rico en por su amor. Pero ve versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Como los traductores escribió en el principio, ahora es donde está en el texto. Y ese es el punto de todo este texto, de versículo 1 al 10. Que Dios nos hizo, ¿dónde está? Nos dio vida juntamente con Cristo, pero la palabra Dios no es suficiente aquí para explicar. En realidad, éramos muertos. Él nos hizo a vivir otra vez. Pero solamente en un lugar. Juntamente con quién. Cuando Él explicó en el fin del capítulo 1 sobre el poder de Dios que resucitó Cristo, es el mismo poder cuando estamos en Cristo que podemos experimentar. Vida nueva. No es, aquí es vida, tómalo. No, nos resucitó. Recuerda, muerte en el espiritual es la separación de la presencia de Dios. ¿Qué es vida espiritual? En la presencia de Dios. Y Él nos resucitó.
va a explicar esto otra vez. En versículo 5 él dijo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida o nos hizo vivir otra vez juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con él, Cristo, nos resucitó. No es igual. Tenemos vida y resurrección. Él está mostrando que éramos muertos. Nos hizo a vivir otra vez. Y la resurrección aquí tiene la idea que, como él explicó en versículo, en capítulo 1, Dios es, voy a leerlo. Bendito, en capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo está en los lugares celestiales y Él va a decir, nosotros estamos allá. Entonces, nos hizo a vivir otra vez, pero estamos en los lugares celestiales. Pero ve y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Fuimos exaltados con Cristo en este momento. Dios cambió la mala material. Él nos hizo a vivir otra vez. Él nos resucitó con Cristo y nos exaltó con Cristo. Solamente Dios pudo hacerlo. No pudimos cambiar nuestra posición como pecadores. Imposible. Como en Romanos, vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 3 para ver este. En capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 1 al 20, es la convicción de somos pecadores y no hay esperanza. Y otra vez en versículo 21, mi favorita palabra. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Solamente Dios puede justificarnos. La palabra justificar es una palabra legal que dice no es culpable más. El juez va a declarar, usted no es culpable. Este es siendo justificado. Solamente el juez puede hacerlo. Entonces, Él hizo todo este. Recuerden capítulo 3 en Efesios 21, ¿para qué? Para su gloria. Pero hay pequeño propósito en versículo 7, con todo en lo que Dios cambió la mala material, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para testificar en los siglos y los siglos su gracia. Ahora, ¿qué es el significado de gracia? Recibiendo lo que no merecemos.
Misericordia es no recibiendo lo que merecemos, pero gracia es recibiendo lo que no merecemos. ¿Para qué? Para testificar cada siglo al mundo sobre eso. Entonces, Él nos cambió a vivir otra vez para ser hijos de Él. ¿Para qué? Para ser un testimonio afuera al mundo. Para que más puedan recibir salvación y Dios puede recibir más gloria. Entonces, es increíble lo que Dios hizo para nosotros. Por gracia. Y preguntas, ¿por qué Él hizo todo esto? Versículo 8 y 9. Las consecuencias de la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Él quiere testificar sobre su gracia al mundo? ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Las consecuencias de la gracia, ¿por qué quiero testificar sobre su gracia al mundo? Vea, gracia y fe son compañeros de nuestra salvación. Es solamente por gracia que salvación es disponible. Pero solamente podemos aprovechar de la gracia de salvación por medio de fe. ¿Qué es fe? Tenemos que tener, es creyendo. Ok, no. Es más que solamente creyendo. Recuerden Santiago capítulo 2, Él está hablando a la iglesia, Él dijo, usted cree en Dios, que Él es uno. Bien comienza. Pero los demonios creen en Dios y ellos no son salvos. Hay una cosa más. Se llama confianza. Confiando. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Quiero mostrarle algo sobre una palabra. Usted sabe, este es el testimonio, este capítulo, el testimonio de los héroes de fe. Pero en versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que es fe. ¿Ok? La fe, sabemos la certeza. En inglés estamos usando esperanza. Pero en inglés la palabra esperanza, sí, tal vez, o sí, no. No es así. Es certeza, es firme. Lo que usted sabe es firme. Vea la certeza de lo que es, que espera. La certeza, esta palabra en griego en realidad tiene el significado es la realización. Ayúdame con esto. Lo que usted espera en, lo que usted está confiado en, es hecho real en su vida. ¿Ok? Cuando antes recibiendo a Cristo, yo era un católico. Yo creí en Dios, en Jesucristo. Cierto, Él se murió en la cruz y resucitó 3 días después. Pero no fui salvado. ¿Qué cambió? Cuando yo comencé a confiar solamente en la obra de Cristo en la cruz que puede salvarme, en lugar de diciendo, no soy tan malo como esta persona. No está haciendo buenas obras. No. Es cuando yo comencé a dejar confiar en mis acciones y confiar solamente en la acción de Cristo en la cruz. Esa es la fe. Esta salvación era real antes recibiendo a Cristo. Existe. Pero no fue hecho real en mi vida hasta yo comencé a confiar. De repente yo fui salvado y fue hecho unido. Entonces la fe es creyendo y confiando. Es
la palabra esperanza en el contexto, pero estamos esperando cierto que este es verdad, lo que hemos leído. Y ahora es hecho real en mi vida cuando comienzo a confiar solamente en esta obra. Entonces, fe y gracia son compañeros de nuestra salvación. Pero veas, él dijo, porque por gracia sois salvos. Se parece, en el contexto se parece, sucedió. Pero el verbo tiene la idea. Éramos salvos. Somos salvados y vamos a ser salvados. El verbo tiene la idea, una acción sucedió en el pasado, pero continúa a trabajar. ¿Y qué es la cosa somos salvados de? Ok, éramos muertos en qué? Pecados. Somos salvos de pecados. Éramos salvos del castigo de los pecados. Él recibió el castigo. Estamos siendo salvados en este momento del poder del pecado. Y un día vamos a ser salvados de la presencia del pecado. Esa es la idea del verbo. Tiene una acción que sucedió y va a continuar. Puede regalarle una gran esperanza sabiendo con la lucha de nuestra carne. Pero, él dijo, soy salvo por fe. Pero, recuerda, la naturaleza de nuestra salvación es por gracia. No podemos hacer nada sobre Pero vea versículo 10, el propósito para nuestra salvación. Porque somos hechura suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. ¿Qué es el propósito para nuestra salvación? Vea, él dijo, su salvación no es por obras, pero el resultado de su salvación es buenas obras. Pero quiero enfocar en esta palabra, anduviésemos. Recuerdo como yo dije, los traductores puso en versículo 1, Él os dio vida a vosotros. En realidad es solamente en versículo 5. La manera que Pablo usó para escribir es un técnico, palabra se llama literatura quiática, o quiático. Es como él va a comenzar con una idea y sube una montaña hasta un punto. Y después se baja y regresa al punto originalmente. Él dijo que después Cristo, Él tiene la esperanza que vamos a andar en buenas obras. Recuerden el versículo 2, que dice, en los cuales anduvisteis. Él comenzó con la idea, estuvimos andando en pecados. Ahora Él nos hizo vivir otra vez. Ahora vamos a andar en buenas obras. Pero la palabra andar es muy interesante. Él va a hablar más sobre en capítulo 5, cuando dice, se llena con el Espíritu Santo, en lugar de vino. En Gálatas, él va a decir, anda en el Espíritu Santo. ¿Qué es la idea? No solamente para hacerlos. En Efesios, él dijo, no sea, como se dice, llena de vino, pero sea llena de Espíritu Santo. La idea es para estar bajo la influencia. Como el vino puede influenciarle con
perdiendo control en su vida, sea bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque no podemos... ¿Cómo usted puede llenarse del Espíritu Santo cuando usted tiene el Espíritu Santo? ¿Eso tengo 50% del Espíritu Santo hoy? No. Va a tener todo. Pero ¿qué es la idea? Para estar bajo la influencia. Entonces, esta es la idea de andar, no solamente para caminar, pero es para estar abajo la influencia. Y anduvimos abajo la influencia del pecado. Él nos hizo a vivir otra vez. Ahora, las buenas obras deben influenciarnos a vivir para la gloria de Dios. ¿Y qué es las buenas obras? Él va a explicar en capítulo 4, 5 y 6. Entonces, léelo cuando usted tiene tiempo. Pero ¿qué es el propósito? Para vivir para la gloria de Dios. Y Él nos hizo todo para su gloria. Y tenemos todo por medio de Él. ¿Y cómo nosotros no podemos vivir para la gloria de Dios? Vamos a orar. Amado Padre bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo y salvación en Él y vida eterna. Pero Señor, gracias por tu palabra donde podemos aprender el propósito para tu iglesia, cuál es nosotros. Señor, gracias por tu misericordia y gracia que nos hizo a vivir otra vez. Pero Señor, gracias por privilegio para servirte. Ayúdanos para andar en tu palabra, para ser influenciado por medio de tu palabra, para vivir una vida que es agradable a ti y puede testificar al mundo sobre tu misericordia y tu gracia por medio de Jesucristo, y para que tu nombre puede ser glorificado por medio de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén.